Entonces, yo voy a comenzar con la grabación y vamos a partir revisando este ejercicio que les había dejado para que ustedes lo hicieran. Este que está acá, me parece que es. ¿Ya? Este ejercicio, que era un ejercicio mucho más sencillo que el que nosotros habíamos visto en clase, porque este ejercicio nos daba en el estado de situación ya bajo IFRS, tiene una clasificación, ¿no es cierto?, un balance clasificado de acuerdo a la FECU. Tenemos la separación entre los activos corrientes y activos no corrientes, lo mismo con los pasivos, ¿no es cierto?, en nuestro patrimonio. Nos entregaba también el ejercicio un estado de resultados, y nos daban algunas situaciones, ¿no es cierto?, que estaban incorporadas en este balance, pero que nosotros teníamos que ir revisando y corrigiendo cuando correspondiera. Entonces, la primera situación que nos decía era que la empresa había iniciado sus actividades hacía más de 10 años con un capital de 130 millones. Pero el ítem capital estaba compuesto de la siguiente manera. Teníamos el capital por 130 millones y además teníamos acciones por suscribir por 4.799.037. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué ajuste hay que hacer aquí, chiquillos? ¿Qué pasa con estas acciones por suscribir? ¿Mm? Se restan al capital, dice Guillermo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué son las acciones por suscribir? O más fácil, ¿cómo está conformado el capital de una sociedad anónima? Está conformado ¿por qué cosa? Por acciones. Por acciones, ¿verdad? 130 millones. Pero ¿qué dice la ley 18.046 respecto de el capital? ¿Cuál es el plazo para conformar el capital? Claro, Guillermo dice que hay que sacar el capital pagado, efectivamente. Pero ¿cuál era el plazo? ¿Se acuerdan para conformar el capital con lo efectivamente pagado y suscrito? Si mal no recuerdo... ¿Era de un año, profe? No. El artículo, si mal no recuerdo, el artículo 75 de la ley 18.046 dice que el plazo son 3 años para que el capital quede en lo efectivamente suscrito y pagado. Cuando hablamos de suscripción, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué se refiere con las acciones suscritas? Que fueron adquiridas por los dueños, muy bien, pero cuando ya pasan, ¿no es cierto?, a ser pagadas, ahí aparece la cuenta accionista, ¿verdad? Cuando el capital al principio se suscribe, nosotros tenemos nuestras acciones por suscribir. Cuando ya el accionista paga, nosotros tenemos la cuenta accionista, acciones por suscribir. Entonces, el plazo, como les decía, son 3 años, pero aquí han pasado 10 años y todavía tenemos la cuenta, un saldo en la cuenta acciones por suscribir. Por lo tanto, el capital no son 130 millones, porque el capital efectivamente suscrito y pagado son estos 130 millones menos este valor de 4.799.000. Es decir, nuestro capital son 125.200.963. Por lo tanto, la primera corrección que tenemos que hacer aquí es que el capital son estos 125.200.963. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos nosotros esta corrección? Nosotros rebajamos el capital contra la cuenta acciones por suscribir, por 4.799.037. ¿Ya? Sacamos, ¿no es cierto?, esta cuenta acciones por suscribir. Después teníamos otro dato que nos hablaban sobre los préstamos bancarios y nos decían que habían 2 préstamos. El primero tenía 15 cuotas y el segundo 24 cuotas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí?
Hay que clasificar entre lo que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Cuando yo hablo de pasivo corriente o hablo de la palabra corriente, ¿a qué me refiero? A las obligaciones que tengo que pagar cuando. ¿Mm? En el corriente. ¿Aló? ¿Cuándo? En un plazo de no más de un año. Exacto, exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, este préstamo uno tiene 15 cuotas, o sea, son 12 cuotas que corresponden al periodo y 3 cuotas que ya corresponden al pasivo no corriente. Exceden este periodo de un año. Y en el caso del préstamo 2 son 24 cuotas, por lo tanto tengo 12 que debería dejar en el pasivo corriente y 12 que debería dejar en el pasivo no corriente. Entonces también tenemos que hacer esa clasificación. Entonces lo único que hacemos es calcular, ¿no es cierto?, el valor cuota, multiplicar por las 12, y en el caso del primer préstamo, y en el caso del segundo préstamo solamente dividimos de 2, ¿no es cierto?, porque son 24, son 2 y 12. Y aquí, ¿no es cierto?, me llevo las otras 3 cuotas que me faltan, que son las 13, 14 y 15 del préstamo 1. Por lo tanto, conformo un nuevo valor para el pasivo no corriente y un nuevo valor para el pasivo corriente. Y voy a tener que presentarlos de esa manera en el estado de situación financiera. ¿Ya? Además, el ejercicio nos decía que habían gastos financieros y que estos gastos financieros tenían intereses del año más 550.000 que eran del año anterior. Si yo miro aquí el estado de resultados, veo la cuenta de gastos financieros por 3.605.896. Pero en ese monto hay 550.000 que no son del periodo. Por lo tanto, si no son del periodo, ¿a qué cuenta debo llevarlos? A la cuenta de resultados acumulados, efectivamente. Por lo tanto, en los gastos financieros voy a rebajar estos intereses y el monto que me debería aparecer en la cuenta de resultados acumulados son 3.055.896. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hicimos este ajuste? Como está acá, ¿verdad? Llevo a la cuenta de resultados acumulados estos 550 y disminuye la cuenta de gastos financieros por 550.000. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que había que hacer. ¿Ya? Ahí, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿No? Perfecto. Después tenemos el ítem, dice acreedores varios, que está compuesto de la siguiente forma. Este es como una bolsa de gato donde metieron, ¿no es cierto?, un montón de cosas que no sabía dónde iban. Y aquí colocaron depreciación acumulada de los vehículos, una provisión de incobrable, un deterioro de las existencias y también remuneraciones por pagar. Entonces nosotros sabemos que tanto la provisión de incobrables como el deterioro acumulado de la existencia deben ir rebajando las cuentas. Entonces, si tenemos arriba y revisamos, ¿no es cierto? Tenemos aquí la cuenta de existencia. Ahí está, ¿no es cierto? Por 85. Y tenemos la cuenta de deudores por venta. Lo que tenemos que hacer nosotros para presentar correctamente este estado de situación financiera es rebajar estos valores tanto con el deterioro acumulado de las existencias como también con el deterioro que es la provisión de los incobrables hacia los deudores por venta. Por lo tanto, los nuevos valores que voy a colocar en el estado de situación financiera en la existencia son 77.216.440 y en los deudores por venta 85.171.066. Pero además de eso, hay una cuenta de depreciación acumulada. Y si yo miro mi estado de resultados, tengo la cuenta de depreciación acumulada por 31.185. Por lo tanto, saco de esta cuenta acreedores varios esa depreciación acumulada y me la llevo a la cuenta de depreciación acumulada. Entonces, aumenta de 31 millones a 37 millones, porque le estoy agregando y estoy sacando, ¿no es cierto?, abriendo esta bolsita de gato que teníamos
acreedores varios. ¿Y qué es lo que voy a dejar en la cuenta acreedores varios? Solamente la remuneración por pagar. ¿Por qué? Porque la remuneración por pagar es un pasivo corriente. Yo la remuneración por pagar es de corto plazo, la estoy pagando dentro del año, dentro del periodo comercial. Por lo tanto, eso sí lo voy a dejar en la cuenta acreedores varios por 1.796.762. ¿Ya? Entonces aquí lo único que hicimos fue clasificar, ¿no es cierto? Y ordenar. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Están participativos? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Ah, ya. Después, en el número 5, nos decía que en enero del año siguiente se recibe una demanda por un cliente, quien establece que se había visto perjudicado en su imagen debido a la mala calidad de los productos recibidos. La demanda interpuesta es de 150 millones. Los abogados de la empresa revisaron a priori el caso y ven una gran probabilidad de tener que cumplir con el cliente. Sin embargo, van a apelar. Entonces, respecto de esa situación, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que considerar la provisión o no hay que considerar una provisión? ¿Qué me dicen ustedes? Dice Danixa que sí, porque hay una gran probabilidad. ¿Qué dice el resto de los compañeros? Lo mismo que dijo la compañera. Ya, Alejandra dice lo mismo. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿No? ¿Todos opinan que sí hay que provisionar? ¿Qué dice la NIC 37 respecto de las características o las condiciones que se tienen que dar para poder hacer esta provisión? ¿Es solamente que exista la alta probabilidad? ¿O también tiene que ver el monto? ¿Mm? Guillermo dice que se debe hacer una nota explicativa por un pasivo contingente. ¿Por qué Guillermo dice eso? ¿Tienes malo tu micrófono? Ya, me dice que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú me dices que hay que considerar el pasivo contingente? Que en el fondo es no provisional. Dice que por no corresponder al periodo y por la probabilidad. Claro, Pero, ¿sí? ¿y eso no tiene que ver con la incertidumbre de la fecha de vencimiento? No, no tiene que ver con la incertidumbre. Acuérdate que las características de la NIC 37 me dice que cuando yo voy a provisionar, cuando existe una alta probabilidad que yo tenga que desembolsar recursos económicos que podrían, ¿no es cierto?, haberme reportado un beneficio económico futuro. Aquí hay una alta probabilidad, eso está dado.
pero además te dice que el valor sea medido de manera fiable. Aquí existe fiabilidad en el monto, tú vas a tener que pagar, o la empresa va a tener que pagar efectivamente 150 millones. ¿Es fiable eso para hacer la provisión? Alejandra, te pregunto. Por lo que recuerdo, creo que el monto tenía que venir dado por especialistas o algo así, ¿o no? Exacto, exactamente. Y aquí el especialista te está diciendo cuál es el monto. No sé si lo dice el cliente o lo dicen los abogados de la empresa. ¿No? Aquí dice, recibe una demanda por un cliente quien estableció que se había visto perjudicado. La demanda interpuesta es de 150, la demanda que interpuso el cliente. Entonces sí, Entonces sí es el monto que dice el cliente. sí sería un monto fiable. No es un monto fiable, porque es un monto que te está dando el cliente. El cliente te puede cobrar 150, 400, 500 millones de pesos. Pero de ahí a que tú efectivamente tengas que desembolsar ese valor, es el asesor, tal como tú dijiste recién, que te tiene que decir, mira, nosotros vamos a apelar, ¿no es cierto? Porque aquí dice que se va a apelar. Vamos a apelar y las últimas demandas que han habido, ¿no es cierto? Ahí se va a buscar un poco la jurisprudencia, han sido de, no sé, 100 millones, por decir algo. Entonces, cuando ya tienes el monto, que lo puedes medir de manera fiable y además existe esta alta probabilidad de pago, ahí tú recién puedes considerar la provisión. Pero hoy en día, con los antecedentes que te está entregando acá el ejercicio, solamente debes considerar un pasivo contingente. ¿Por qué? Porque no puedes medir de manera fiable el valor. Recuerden que son más de una característica la que tiene que tener una provisión para poderse considerar como provisión. Porque ¿qué pasa cuando yo contabilizo la provisión? ¿Cómo es en un asiento de provisión? ¿Qué es lo que coloco al debe? ¿Cómo es el asiento de la provisión? ¿Serían multas o no? Un gasto, claro, Y a la exacto. vez la provisión. Y al haber la provisión. Entonces, ¿qué haces tú con ese gasto, con esa multa? ¿Dónde se va? Se va al resultado de tu ejercicio. O sea, está afectando la utilidad de tu ejercicio. Si una anónima está afectando los dividendos que le va a entregar a los accionistas. Y estás aplicando incorrectamente la NIF 37, porque no se cumple el requisito de que el valor sea fiable. Supongamos que tu provisión los 150 millones y después la demanda sale por 10 millones. Entonces afectaste los resultados en 150 millones. Sin embargo, si tú dejas el pasivo contingente, ¿no es cierto?, das información a través de la nota explicativa de que efectivamente se ha interpuesto esta demanda, ya hay un aviso. Pero tienes que esperar, ¿no es cierto?, que te digan efectivamente cuál es el monto que ya tienes que pagar. Cuando ya la sentencia está ejecutoriada, ¿no es cierto?, en el fondo, ahí recién tú cuando tienes fiabilidad puedes contabilizar la provisión. Por lo tanto, en este caso nosotros no hacemos ninguna contabilización de provisión, solo revelamos en nota el pasivo contingente. ¿Ya? Ojo, repase la NIC 37, repásela. ¿Ya? Entonces, tenemos claro eso y el ejercicio era más corto que el que vimos anteriormente, por lo tanto nos vamos a hacer nuestro estado de situación financiera. El efectivo y el efectivo equivalente nosotros no lo tocamos, por lo tanto queda igual. Los deudores por venta sí, porque rebajamos, ¿no es cierto?, un deterioro que había de nuestros deudores por venta, que es el que tengo acá. Por lo tanto, me llevo el nuevo valor. Lo mismo pasa con las existencias. También había un deterioro. Por lo tanto, presento el valor neteado. Eso es lo que me dice la FED. Y los impuestos por recuperar que no toca. Así obtengo el total de mi activo corriente. En el activo no corriente teníamos los PPE vehículos, las maquinarias, pero sí modifiqué la depreciación. Porque acuérdense que habían acreedores varios montos que no tenía que estar ahí porque correspondía a depreciación, entonces me lo llevo a la cuenta de depreciación. ¿Ya? Y me suma 37 millones.
En el caso del pasivo corriente, lo que yo hice fue separar las obligaciones bancarias en corrientes y en no corrientes, con los valores que teníamos acá, ¿no es cierto? 53 y 80. Por lo tanto, me llevo esos valores. Ya, sí, esa es una buena pregunta que me hace Guillermo. Efectivamente, la FECU, bueno, Guillermo me pregunta, es que yo leo y respondo sin que les diga a ustedes, pero Guillermo me dice que acaso la PPE no se presenta neteado. Efectivamente se presentan neteados, pero aquí, ¿cómo podría yo hacer el neteo de estas depreciaciones? Si no tengo, en este caso en el ejercicio, que faltaría ese dato, no tengo yo el porcentaje que representa de este total de depreciaciones cada uno de los activos. No lo sé. Lo que podría hacer es sumar los dos activos, ¿no es cierto? Y sacar los porcentajes, y en esos porcentajes sacar la depreciación y disminuirle la depreciación a cada uno en esos porcentajes. Se podría hacer también. En el ejemplo, estamos utilizando solamente la cuenta de depreciación acumulada, porque me faltaría el dato de que las depreciaciones son en proporción a el monto, ¿no es cierto?, de cada uno de los activos. Como no está el dato, yo lo voy a llevar a la cuenta de depreciación acumulada, a la cuenta bolsita que se está usando. Pero si me dieran el dato de que efectivamente las depreciaciones son aplicadas en los porcentajes, ¿no es cierto?, en que cada activo tiene peso relativo sobre el monto de la PPE, entonces yo ahí haría lo siguiente, diría, sumo estos dos, me da 236.400, digo, ¿qué porcentaje representa 85.500 de los 236 y qué porcentaje los 150 de los 236? Y esos mismos porcentajes los aplico a los montos, a los 37 millones, perdón, que tengo de la depreciación acumulada, que estaba por aquí, ¿dónde está la depreciación? Aquí a los 37 millones y le aplico y digo tantos de la maquinaria, tantos del vehículo y los presento neteados. Es una buena acotación la que hizo Guillermo. ¿Ya? Entonces, traspasamos solamente, como no tengo el dato, traspaso solamente el monto total de la depreciación. Lo que decía yo en las obligaciones era que hicimos la separación entre lo corriente y no corriente, las cuentas por pagar no las toqué, tampoco las retenciones, pero sí los acreedores varios, que dejamos en esa cuenta el monto solamente de la remuneración. ¿Se acuerdan? Aquí las remuneraciones, el 1.796.762. Como es de corto plazo, va, ¿no es cierto?, en el pasivo corriente. Y después tenemos nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio, nuestro capital, ya vimos que tiene que estar rebajado, ya no solo 130, sino que tiene que estar rebajado de las acciones por suscribir. Las reservas no las tocamos y nos faltan saber nuestro resultado del ejercicio, nuestro resultado acumulado. Para eso me tengo que ir al estado de resultado integral. ¿Qué es lo que hago yo? No modifiqué los ingresos, tampoco los costos, por lo tanto el margen sigue siendo el mismo. En las remuneraciones tampoco las toqué, las mantenciones ni los incobrables, tampoco las depreciaciones. Pero sí disminuí, a través de un ajuste que hicimos arriba, los gastos financieros. Acuérdense que los gastos financieros decían que los disminuía en 550. Por lo tanto, yo tenía aquí arriba en gastos financieros, tenía 3.605.000, menos los 550, ¿no es cierto? Entonces ahora los gastos financieros me quedan en 3.055.896. Así obtengo una utilidad de 73.322.431. ¿Ya? Que es distinta, se fijan, al resultado que me dio acá. 72.772.431. Pero finalmente se van a dar cuenta que es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque esta cuenta, porque aquí hay un dato que me dan extra, que me dicen que asuma que las utilidades del ejercicio de 72.772.431, o sea, las utilidades que están entregadas en este estado de resultados que plantea al principio del ejercicio, fueron distribuidas previamente a la cuenta de resultados acumulados, la cual venía con un saldo negativo de arrastre, una pérdida acumulada de 36.485.011. Entonces, si yo, ¿esto qué quiere decir? Lo que está acá, que yo tengo una cuenta, un mayor, ¿no es cierto?, del resultado acumulado, que trae 36.485.011 de una pérdida de arrastre, y ahora le sumé los 550.000.
Por lo tanto, traigo una pérdida total de 37.035. Si yo tomo esos 37.035 y se los resto a la utilidad que me entregó este nuevo estado de resultado que nosotros hicimos, y las neteo, me queda que el resultado del ejercicio son 36.287.420. Porque estoy disminuyendo el resultado del ejercicio menos el resultado acumulado, me da el resultado de 36.287.420. Que es lo que me llevo, ¿no es cierto?, al resultado acumulado. Se fijan que este resultado acumulado no varía respecto de lo que traigo. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio. La única modificación que hice fue sacar del gasto financiero como ejercicio, como resultado del ejercicio, y llevármelo a la cuenta resultado acumulado, pero sigue siendo el mismo resultado pérdida. Por lo tanto, no debería tener diferencia en la utilidad del ejercicio. Y de hecho no la tengo, por lo que les acabo de explicar acá. Porque yo traigo un resultado acumulado, le sumé estos 550 y me dan los 37.035. Al compararlos con la nueva utilidad que he determinado en el estado de resultados, siguen siendo los mismos 36.287.420, porque solamente es un movimiento de cuentas, pero el resultado es el mismo. ¿Lo ven? ¿Se entiende esa parte? ¿Me escucharon la última parte o se escuchaba mal? No se escucha nada porque no está. No, pero lo que estaba explicando del resultado. Esta parte. ¿Se escuchó lo que dije o no? Creo que sí, profe. Ya. Entonces, aquí nos decía que fueron distribuidas previamente a la cuenta resultado acumulado, que en el fondo es lo que tenemos aquí, con distribución. Si nosotros miramos nuestro patrimonio, tenemos el capital, la reserva, ¿no es cierto?, y el resultado acumulado, que son 36.287, que viene de la resta, ¿no es cierto?, de estos 73 menos los 37.035 son los 36.287.420. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir con distribución de la utilidad? Quiere decir que yo tomé mi cuenta de resultado del ejercicio, que es el que determiné al final del año, ¿no es cierto?, la que te hace que cuadre este balance, el resultado del ejercicio, hago los asientos de ajuste que son al final del año, en donde yo tomo esta cuenta de resultado del ejercicio, la anoto al haber, al debe, y coloco al haber la cuenta resultado acumulado. O sea, ya no existe la cuenta resultado del ejercicio. Esa cuenta muere el 31 de diciembre. Cuando yo la traspaso a la cuenta resultados acumulados. Eso se refiere a la distribución de la utilidad. No tiene que ver con distribución de dividendos, ya, eso es otra cosa. ¿Ya? Aquí de este resultado, 36 de 87, hay que ver cuánto es el monto, ¿no es cierto?, de dividendo que se va a entregar. Pero eso es otra cosa. Aquí lo único que estamos diciendo es que yo no uso la cuenta resultado del ejercicio, sino que me la llevo, distribuyo la cuenta resultado acumulado, que es la cuenta que va pasando de año a año. Si no fuese con esta distribución de utilidades, yo en el patrimonio vería el capital, la reserva, el resultado acumulado, que serían estos 37.035.11 de pérdida, y vería el resultado del ejercicio de los 73 que me arroja el estado de resultado. El efecto es el mismo, ¿no es cierto?, porque se netean ambos valores. Es el mismo que tenemos acá abajo. Pero se presenta disgregado. ¿Por qué? Porque no hice este ajuste, este asiento de ajuste de llevar el resultado del ejercicio, anotarlo al debe y llevarlo y traspasarlo hacia la cuenta de resultado acumulado. Son cualquiera de las dos maneras en que podría aparecer. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Estoy grabando, sí, estoy grabando. Chiquillos, si no me responden, no va a resultar la clase, ¿eh? Necesito que me respondan, saber si están.
Después ustedes los van a revisar y no van a saber por qué la profesora hizo lo que hizo. ¿Ya? ¿Queda claro el ejercicio? ¿O hay alguna duda? Ese era el ejercicio que yo les había dejado para que ustedes practicaran, que es más sencillo que el que habíamos visto, porque el que vimos era bastante complejo, ¿no es cierto? Tenía harta información. Veamos estos otros ejercicios que son de la NIC 8 y la NIC 10, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, el primero dice, la sociedad X adquirió el 1 de enero del año 2000X1 un elemento de transporte por 60.000, con una vida útil de 6 años. A finales del año 2000X3 se descubre que por un error el elemento de transporte se ha venido depreciando un 20% anualmente. Según lo estudiado por usted, ¿se deben hacer correcciones? ¿De qué tipo? Contabilizar los asientos correspondientes al ejercicio 2000X3. Entonces, ¿qué me dicen ustedes acá? ¿Qué pasa? ¿Ante qué estamos? Porque ¿qué nos dice la NIC 8? La NIC 8, ¿no es cierto?, nos habla sobre los cambios en las estimaciones contables, los errores y los cambios en las políticas contables. Y de ello nos dice que nosotros tenemos que aplicar, ya sea retrospectivamente o prospectivamente, dependiendo de qué es lo que estamos enfrentando, si es un cambio en la estimación, si es un error, un cambio en la política. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya, Guillermo dice que se aplica retroactivamente. ¿Por qué se aplica retroactivamente? Porque estamos ante un error. Aquí nos dice claramente. Nosotros teníamos un elemento que está valorizado en 60.000, con una vida útil de 6 años. Por lo tanto, nosotros hacemos la división, ¿no es cierto? 60.000 dividido de 6 nos da una depreciación de 10.000 anuales. Y hay un error porque este se va depreciando en un 20% anualmente. Es decir, en los 60.000 por el 20% se están depreciando 12.000 anualmente y no 10.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué le decimos acá? ¿Cuál es nuestra asesoría? ¿Qué tenemos que hacer? Estos son 2 años los que han pasado, ¿no es cierto? El 2001 o el 2000X1 y el 2000X2. Son 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Mm? Chiquillos, tienen la prueba el lunes, porfa. Ya, pues, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hay que hacer una corrección, sí o no? Josué dice que sí con el dedo para arriba. Y como dice Guillermo, esta corrección, como es un error, la norma dice los errores, se hace una reexpresión retroactiva. ¿Hasta cuándo yo puedo corregir? ¿O cómo hago esta corrección? Yo voy a ir a abrir y modificar el estado de situación financiera del año 2000X1, el del año 2000X2. ¿Hago eso? ¿O no?
¿Qué hago? Ya, me dice el Guillermo que debo hacer el ajuste. Efectivamente, yo no voy a ir a modificar los balances. Yo en el periodo en que estoy, y eso es lo que me dice la norma, tengo que hacer los ajustes a los saldos iniciales de las cuentas de pasivo y de activo. Entonces, en este caso, como es un error, yo puedo aplicar retrospectivamente, o sea, corrijo el error hasta la fecha, ¿no es cierto?, en donde se detecta el error, pero lo hago en la contabilidad del año 2000X3. Entonces, ¿yo qué es lo que tenía? Digo que la depreciación eran 60, o sea, el valor del bien son 60.000, dividido de 6 años, ¿no es cierto?, por 2, me está dando una depreciación de 20.000, son 10.000 por año. ¿Cuál es la depreciación que se ha venido practicando? La de un 20%. Entonces, un 20%, ¿no es cierto?, de 60.000 por 2 años son 24.000. Por lo tanto, en este caso tenemos un exceso de depreciación. Nosotros hemos depreciado 4.000 más que lo que correspondía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a corregir ese error. ¿Cómo corrijo ese error? Disminuyo la cuenta de depreciación acumulada y me lo llevo contra una cuenta de reserva de patrimonio. Por lo tanto, ahí la depreciación, ¿no es cierto?, me va a quedar en el monto de 20.000 y no de 24.000 como era el error que traigo. Y posteriormente, ¿qué es lo que hago? Contabilizo ya la del año 2000X3 de manera correcta. Hago el asiento de depreciación a depreciación acumulada por el monto de los 10.000, que es el monto que corresponde. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos ante un error y este error se corrige retrospectivamente. ¿Y hasta cuándo? Si, imagínense que esto no fuera en el 2000X1, sino que fuera en el 1900 y algo. Si yo tengo toda la información, porque ese es otro requisito que nos dice la norma, que es necesario tener toda la información y que esta sea de carácter fiable para yo poder devolverme, ¿no es cierto?, y hacer estas correcciones. Pero yo no las hago en ese periodo, yo las hago en el periodo actual, en el periodo en donde se detecta el error. Pero ajusto los saldos de las cuentas recalculando todos los valores que correspondan. Pero para hacer ese recálculo necesito tener información fiable, confiable. Reserva de patrimonio o resultados acumulados, Guillermo, ningún problema. Es la cuenta de resultados acumulados, eso es una cuenta de reserva. Por lo tanto, utiliza la cuenta de reserva o utiliza la cuenta de resultados acumulados, efectivamente. Después dice la letra B. La sociedad X, lo mismo, adquiere el elemento de transporte por 60.000, pero tiene una vida útil ahora de 5 años. Y a finales del 2000X3, el fabricante le comunica que la excelente respuesta de algunos de los materiales empleados permite considerar que la vida útil del elemento de transporte será de 6 años. O sea, ahora que nosotros estábamos depreciando por 5, ahora aumenta a 6. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Se deben hacer correcciones? ¿Ante qué estamos acá? ¿Ante un error? ¿Ante un cambio en la estimación? ¿O ante un cambio en una política contable? Claro. El Guillermo dice que es un cambio en la estimación y que por lo tanto se aplica prospectivamente. Efectivamente es así. Cuando yo tengo un error, yo aplico retroactivamente, hago una reexpresión de los valores. Cuando tengo un cambio en la estimación contable, yo aplico prospectivamente. ¿Qué significa prospectivamente? Desde el momento en que se detecta este cambio, ¿no es cierto?, de la estimación hacia adelante. Desde ahí, no corrijo nada para atrás. Desde ese momento hacia adelante. Por lo tanto, en este caso, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo el valor de adquisición de los 60.000. Tengo la depreciación que se ha venido realizando, ¿no es cierto? Como eran 5 años, 12 por 5, 60, por lo tanto, cada año he ido depreciando 12.000. Eso me da por 2 años, el X1 y el X2, 24.000. Por lo tanto, mi valor contable son 36.000. Pero ¿cuántos son los años que me quedan ahora? Ahora yo tengo 4 años desde este momento, porque es prospectivo, desde el año 2000X3 en adelante me quedan 4 años, porque son 6 en total a lo que aumentó.
Por lo tanto, ¿cuál es el nuevo monto de la depreciación? 4 por 9, 36. Por lo tanto, la depreciación, el nuevo valor son los 9.000, porque tengo estos 36.000, que es el valor libro que tengo del activo, lo divido de los 4 años y me da un valor cuota de depreciación de 9.000. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo en el 2003? Contabilizo, como es prospectivo, no ajusto nada, sino que desde este momento en adelante contabilizo la depreciación contra depreciación acumulada por los 9.000. Eso es todo lo que hay que hacer en esta parte. ¿Se entiende? Ya. Después acá tenemos algunos casos. Dice, para cada caso determinar el tratamiento contable en los siguientes supuestos. Por ejemplo, cambio la estimación de la provisión de clientes de dudoso cobro. ¿Ante qué estamos ahí? ¿Ante un error, un cambio en la estimación o un cambio en la política contable? ¿Mm? Profe, ahí mismo dice cambia la estimación. Exactamente, un cambio de estimación. Por lo tanto, cualquier modificación es prospectiva. En el punto 2 dice reexpresión retroactiva de la provisión por obsolescencia de existencias omitidas en el ejercicio anterior. ¿Eso qué es lo que es? Eso es un error. Eso es un error. Por lo tanto, si hay algún ajuste, ese ajuste, ¿cómo se va a aplicar? ¿Prospectivo o retroactivamente? Retro. Retroactivamente. El número 3 dice modificación de la vida útil o efecto de los beneficios futuros incorporados a los activos depreciables. ¿Eso qué es lo que es? ¿Tiene un cambio de estimación? Cambio de estimación, exacto, porque cambió la estimación de la vida útil. Por lo tanto, también lo voy a aplicar de manera prospectiva. Después el número 4 dice una revalorización de los activos por primera vez, de acuerdo con la norma NIC 16, propiedad, planta de equipo, o con la NIC 38 de activos intangibles. ¿Eso qué es? ¿Eso no es un cambio de políticas? ¿No? No, no es un cambio de política. ¿No sería un cambio de estimación? No es un cambio. Tampoco, entonces sería un error. No es un error. Entonces, ¿cuál es? No es nada. ¿Por qué? Ah, Porque aquí dice que tú vas a revalorizar los activos por primera vez. Entonces, la información que tú tienes en tus balances, ¿tú le vas a hacer alguna modificación? No le vas a hacer ninguna modificación, porque tú estás aplicando por primera vez la NIC 16 o por primera vez la NIC 38. Por lo tanto, no es un cambio de la política, no hay un cambio de estimación, sino que es la aplicación de la primera vez. ¿Ya? Después, el número 5, aplicación de una política contable en transacciones que no han sido con anterioridad de la empresa. ¿Eso qué es? Que no han sucedido con anterioridad de la empresa. ahora sí sería el cambio de política, ¿verdad? No. ¿Por qué? Pero dice, en transacciones que no han sucedido con anterioridad. No tienes información en tus balances de esas transacciones. Entonces, ¿es un cambio de política? La verdad es que no tengo muy claro aún el concepto de cambio de política. Por ejemplo, cuando tú dices la PPE, estás usando el método del costo y vas a cambiar el método de la revaluación. Eso es un cambio en la política. Ah, ¿Se perfecto. recuerdan cuando vimos, ¿no es cierto?, el semestre pasado, ejercicios con la memoria? Nosotros analizábamos las notas 1 y 2, en donde estaban las políticas contables. Profe, cuando hay un cambio de política, ¿el cambio es prospectivo o retrospectivo? ¿O Prospectivo. también? Desde ese momento en adelante, no tienes que ir a corregir todo hacia atrás aplicando este cambio de política. Es desde ese momento en adelante. O sea, el único que es retroactivo es cuando se comete un error. Exactamente. Ahí tienes que reexpresar los valores. Y el error lo tienes que hacer además
comparativo, mostrarlo en el estado financiero de manera comparativa, porque acuérdate que en la memoria, ¿no es cierto?, los estados financieros se muestran siempre 2 años. Por lo tanto, tú tienes que ir corrigiendo, reexpresando todos los valores, haces todos los cálculos, todos los asientos, te dan los nuevos saldos de las cuentas, lo aplicas sobre los saldos del activo y pasivo, ¿no es cierto? Y reexpresas los valores. Y además los presentas de manera comparativa, de manera que quien lea estos estados financieros no genere ninguna distorsión en la lectura que está haciendo. ¿Por qué? Porque están preparadas bajo la misma base, hay uniformidad en la presentación. ¿Se acuerdan del concepto de uniformidad? ¿Me entiende, Josué? Sí, más o menos sí. Ya. Entonces aquí donde dice se aplica una nueva política contable, pero en transacciones que no han sucedido con anterioridad, nada, es nada. Es una nueva política, la empezamos a aplicar, punto. Ahora, si hubiesen sucedido las transacciones y estamos aplicando una nueva política, ahí sí hay un cambio, ¿no es cierto?, de política contable. Y ahí sí, efectivamente, yo prospectivamente, ¿no es cierto?, informo y aplico. En el número 6 dice subsanación de un error de cálculo en la provisión por garantía del ejercicio anterior. ¿Eso qué es lo que es? Un Error error retroactivo. Detección de un fraude contable en los estados financieros del ejercicio anterior. O sea, también sería un error. También es un error, exactamente. ¿Ya? Entonces, veamos el número 3. Dice, la sociedad X ha sido demandada ante los tribunales, exigiéndosele una indemnización de 20 millones, como consecuencia del incumplimiento de un contrato que la sociedad ha rescindido o ha terminado unilateralmente en el mes de enero del 2004. Se pide determinar el efecto que produce el hecho anterior en las cuentas anuales del año 2003 de la sociedad. Díganme ustedes, ¿qué efecto genera esta situación? Aquí estamos en la NIC 10. NIC 10. ¿Qué nos dice la NIC 10? ¿Se recuerda la NIC 10? Claro, todos los hechos después del periodo que se informa. La NIC 10 es muy corta y nos dice que hay una fecha que es la fecha clave, que es la fecha de aprobación de los estados financieros por parte del directorio. Una vez que están aprobados los estados financieros por parte del directorio, nosotros no podemos realizar ningún ajuste a este balance, a estos estados financieros. Ahora, cualquier situación o hecho posterior que ocurra entre el cierre, entre el 31 de diciembre y la fecha de aprobación de los estados financieros, puede ser un hecho ajustable, pero va a depender, ¿no es cierto?, de la fecha de aprobación de los estados financieros. Entonces, hace la diferencia entre los hechos que son ajustables y los hechos posteriores que son no ajustables. En este caso, aplicando la NIC 10, ¿es un hecho ajustable o no es un hecho ajustable? Creo que no es ajustable porque ya está en el siguiente año, ¿o no? Exactamente. No es ajustable porque esto estamos hablando en el 2003, ¿no es cierto? Pero el contrato se termina en el 2004. Entonces, tal como dice aquí, es un hecho ocurrido con posterioridad al cierre del ejercicio 2003. Por lo tanto, no procede a realizar ningún ajuste en los estados, en el estado de situación financiera del 2003, sin perjuicio de su inclusión en las notas de los estados financieros junto con una estimación del efecto, en su caso una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación.
O sea, ahí hay que decir si es que no se puede estimar, ¿no es cierto? O si efectivamente hay que estimarlo y determinar cuál es el valor. Pero no es un hecho ajustable porque está después del periodo. Veamos, siguiendo con el mismo ejemplo, la situación B dice, en el mes de febrero, ahora del 2004, la sociedad sufre un voraz incendio que destruye la bodega industrial que tenía en las afueras de su localidad. ¿Cuál es el efecto que produce este hecho anterior en las cuentas anuales de la sociedad? ¿Qué pasa con este incendio voraz que destruye aquí las bodegas? ¿Es un hecho ajustable o no es un hecho ajustable? Claro, dice Guillermo, hay pérdidas, pero del periodo. Cuando te refieres al periodo, te refieres al periodo 2000X4, ¿verdad? No al 2000X3. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Aquí, efectivamente, esto pasa en el año 2000X4. Ahí nosotros vamos a tener que hacer el castigo, ¿no es cierto?, de la bodega, de la PPE, vamos a tener que hacer la cobranza a través de los seguros, pero eso pasa en el 2000X4. No afecta a los números ni los resultados que yo presenté en el año 2000X3. Por lo tanto, aquí no es un hecho ajustable, no tengo que ir a modificar yo la contabilidad, ni los estados financieros. Ahora, podríamos tener una excepción. Si, por ejemplo, nos dijeran que este incendio ocurre, no sé, por decir algo, los primeros días del mes de enero, y los estados financieros aún no son aprobados por el directorio. En ese caso, sí sería un hecho ajustable, ¿verdad? Pero no nos están entregando esa información. ¿Ya? ¿Eso estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Se entendieron estos ejercicios? Sí, ya. Entonces ahora les traje otros más que tengo por acá. Ya. Entonces ahora necesito que ustedes vayan revisando, vamos a leer. En este caso se trata de la detección de un error y dice, al 31 de diciembre del 2008, una empresa detecta que el 28 de diciembre del 2006 se cometió un error al haber registrado como gasto la compra de un activo, propiedad, planta y equipo. El costo histórico del activo a diciembre del 2006 era de 1 millón. La vida útil estimada es de 4 años y se ha determinado que se debe aplicar una depreciación lineal. Determine qué debe hacer la empresa luego de haber detectado esta situación. Yo les voy a dar unos minutos para que hagan los cálculos. Estos ejercicios que yo les puse acá son ejercicios que yo preparé y que son tipo cuestionario, son del año pasado. Por lo tanto, como ustedes también van a tener en formato cuestionario la prueba, esto nos sirve para ir soltando la mano. Entonces, ahí están las diferentes alternativas. Saquen sus cuentas y ustedes me van a decir, yo les voy a dar un par de minutos para que ustedes me digan después cuál es la alternativa correcta. Ya, ¿qué me dicen, chiquillos? ¿Cuál es la alternativa correcta?
este ejercicio tipo prueba. Así que vamos. Vamos viendo. ¿Cuál es la alternativa correcta? Aquí por el chat me dicen letra B, ¿ya? Letra A, letra A, letra A, letra A. Veamos cuál es la respuesta correcta. Efectivamente es la letra A. Se contabiliza el ajuste retroactivamente, porque estamos hablando de un error, y este ajuste, ¿por qué monto es? Por 500.000. ¿Cómo llegamos al valor de los 500.000? A ver, ¿quién me puede explicar de las personas que me dijo la letra número A? La letra A, no la letra número A. ¿Quién me explica cómo llegaron a los 500.000? Por la vida útil y que ya habían ocurrido 2 años. Exacto. O sea, tomamos el millón, lo dividimos de 4, nos da 250.000, ¿no es cierto? Porque es depreciación lineal. Y 250 por 2 años son los 500.000. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con la otra. Dice, esto es cambio en una estimación. Dice, a inicios del año 2005, una empresa compra un equipo productivo en 1.850.000. Estima una vida útil de 10 años y un valor residual de 0. En enero del 2008, se reevalúa la situación del activo y se determina que su vida útil restante es de 5 años, debido a la intensidad en su uso, lo que no pudo ser previsto con anterioridad. Determine qué debe hacer la empresa luego de haber detectado esta situación. Lo mismo, le doy unos minutos y ustedes me dicen cuál es la alternativa correcta. Aquí en las respuestas me dicen la letra D, también me dicen la letra C. Veamos, veamos. ¿Qué más? Letra C. Revisemos cuál es la alternativa correcta. Efectivamente es la letra C. Como es cambio en una estimación, la contabilización es prospectiva. ¿Y por qué el nuevo monto de depreciación son 259.000? ¿Quién me puede decir de los que respondió cómo llegó a ese valor de 259?
porque del valor del activo le resté lo que ya se había utilizado en los 3 años. Ujú. Y como de la depreciación acumulada de esos 3 años, se le resté el valor del activo y ese monto se lo dividí en 5. Exacto, o sea, tú determinaste el valor libro, que es la diferencia entre el 1.850.000 y la depreciación acumulada, y eso lo dividiste de 5 y te dio 259. Muy bien, ya vendría dos buenas entonces. Vamos a ver la otra. La empresa RCSA mantiene el 31 de diciembre del 2019 un juicio pendiente con una asociación ambientalista representante de la comunidad por infracciones a la ley de emisiones vigente. Con fecha 15 de enero del 2020, se informa que la demanda ha sido resuelta de manera desfavorable para la empresa, quien debe pagar 20 millones a la asociación ambientalista. Considerando que los estados financieros aún no son aprobados por el directorio, ¿qué debería hacer la empresa RCSA? Díganme ustedes cuál es la alternativa correcta. Letra B, me dicen por acá. Letra B, también. Letra B. Veamos cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, es la letra B. O sea, la resolución al litigio judicial corresponde a una obligación presente, por lo cual es un hecho ajustable. Está en la contabilidad, ¿verdad? Y estamos dentro del periodo de antes de que sean aprobados los estados financieros por el directorio. Por lo tanto, es un hecho ajustable y yo tengo que incorporar y hacer una modificación de mi estado financiero. Veamos el siguiente, dice, suponga que al inicio del año 2020, el gobierno actual decide incrementar la tasa de impuesto a las ganancias en un 5%. La empresa MFSA ha presentado al directorio sus estados financieros del periodo 2019, pero aún no son aprobados por este. Ante la consulta del contador, ¿qué le recomendaría hacer con los estados financieros del 2019? Revisen y díganme cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. Letra A, me dicen acá. ¿Quién más? Letra B, letra A. ¿Alguien más? Letra D.
¿Ya? Veamos cuál es la respuesta correcta. Es la letra C. Todos la hubiesen tenido mala, porque la modificación de la tasa no es un hecho ajustable independiente de la fecha de aprobación del directorio. Eso es porque no han leído todavía la NIC 10. Tienen que leer la NIC 10. En la NIC 10 se señalan cuáles son los temas, ¿no es cierto? Y los conceptos que no son ajustables independientes de la fecha del directorio. Cuando hay un cambio de tasa, nosotros no modificamos, vamos a modificar el periodo siguiente, o sea, en este caso el periodo de los estados financieros del 2020, pero no vamos a modificar el 2019, aunque los estados financieros no hayan sido aprobados por el directorio. Así que les recomiendo que lean la norma, porque ahí aparecen muchos ejemplos respecto de cuáles son estos hechos no ajustables, independiente de la fecha de aprobación del directorio. ¿Ven? Eso es porque no han leído la NIC 10. Y la NIC 10 es corta igual que la NIC 8, son súper cortitas. ¿Ya? Eso, chiquillos. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Repasamos el ejercicio de la NIC 1, ¿no es cierto? Y analizamos ejercicios de NIC 8, NIC 10, y además les traje estos ejercicios tipo cuestionario, para que ustedes vayan evaluando y vayan relajándose un poco respecto de cómo va a ser el tipo de preguntas, ¿no es cierto?, que van a ir. Les recomiendo que sigan, que lean por favor la norma, la NIC 8 y la NIC 10, que son cortitas. Yo tengo una presentación también de la NIC 8, que no se las traje ahora porque es bastante larga, entonces si la leía, nos íbamos a demorar toda la clase en eso y no íbamos a avanzar con los ejercicios. Pero se las voy a subir de todas maneras, la presentación que yo tengo de la NIC 8, a pesar que ustedes tienen una, pero esta es un poco más extensa, ya la que yo hice. Entonces se las voy a subir de todas maneras en el aula. Recomendarles, ¿no es cierto?, que estudien, que lean, que revisen los ejercicios, que revisen la resolución de la NIF 15 y de la NIC 20, ¿ya? Y eso, no sé si tienen alguna duda, consulta. Yo le puedo plantear una duda sobre cuando hicimos la acumulativa. Ya, le comparto pantalla. Pantalla. Profe, ¿me ve, verdad? Sí, por supuesto que te veo. Ya, profe. Acá la duda que yo tengo es sobre con el IVA, porque acá el IVA usted lo va distribuyendo a medida que se va haciendo el servicio, pero yo lo tengo entendido de otra forma, porque cuando se hace un contrato de compra-venta, el IVA se debería vengar en la totalidad desde el momento que se pacta, porque se supone que uno no mezcla temas contables con temas tributarios. Yo por lo menos así lo hice cuando hice el control, y devengué todo de momento, no lo distribuí. También le había preguntado a la profe Karen, porque también nos hizo un ejemplo. En este caso había un caso de un auto, pero ese estaba exento de IVA. Pero yo le pregunté, en caso de que lo hubiese estado, ahí le dije, ¿se es que el IVA total lo devengo en el momento, que fue lo que yo hice en el control, o se distribuye a medida que entrego el servicio? Esa era la gran duda que tenía. Y la profe Karen me dijo esto, en el momento, Josué, los temas contables normativos no se cruzan con la ley tributaria. Y claro, eso tiene sentido porque al final cada uno tiene como su tipo de ley en cada país. Y yo lo entendí así, la profe también lo entendió de ese modo, pero acá en la solución del control, usted está distribuyendo el IVA. Y Exactamente. Acá me surge esa duda entonces, pues, porque acá como que la profe hizo una cosa, acá usted redacta otra cosa, y ¿a quién le hago caso? Sí, lo que pasa es que para que la Karen lo pueda entender, tienes que entregarle el ejercicio, contextualizar para que ella lo pueda entender. Es difícil dar una opinión, uno la da en términos generales, ¿no es cierto?, cuando no ha revisado puntualmente este caso. En este caso, la NIF 15, lo que estamos haciendo es el reconocimiento del ingreso. Cuando tú pagas tu IVA, débito fiscal, ¿sobre qué monto lo pagas? Sobre las ventas, ¿no es cierto?, sobre el ingreso que va generando. Si ustedes suman todos los IVA, se llega al IVA total. El tema es que, como tenemos dos momentos, ¿no es cierto?, tengo una obligación de desempeño que se está dando en dos momentos. Uno es con la entrega y otro es la asociación que hay con esta mantención. Por lo tanto, mi ingreso
estoy reconociéndolo en la primera parte por la entrega de los kits, ¿no es cierto? O de los paneles solares, ya no recuerdo qué lo que era. En esa parte se genera el ingreso por la venta. Ahí, y yo cuando calculo mi IVA tributariamente, no es que me vaya a la contabilidad tributaria, pero tú haces en la contabilidad financiera tu cálculo del IVA. Lo calculas sobre tu ingreso por la venta. Eso es lo que afecta. Por eso es lo que tienes que pagar tu IVA. Posteriormente, ¿no es cierto?, cuando viene esta parte de la mantención, ¿no es cierto?, que es la segunda derivada que nos va dando el ejercicio, que se va a generar en 2 años, tú vuelves a reconocer la parte del ingreso por venta y por lo tanto, como tienes nuevamente este ingreso, vas reconociendo esa proporción del IVA. Nuevamente haces, ¿no es cierto?, y tienes tu efecto también tributario, que es el ingreso. Y como tienes el ingreso, tienes que hacer el reconocimiento del IVA. Y después ya me parece que quedaba el último año, que era en el 2000, no, son 2 años. ¿No es cierto? Tienes ahí en el 2019 y en el 2020. Eso es, el ingreso va asociado con el IVA. Entonces, en el momento que tú haces el ingreso, tú reconoces el ingreso, reconoces el IVA, y posteriormente vas haciendo también el reconocimiento del ingreso y el pago, ¿no es cierto?, de este IVA que es el IVA que corresponde. O sea, yo lo entendía de otra forma porque yo entendía que el IVA era sobre lo que pagaban los clientes en definitiva, pues la suma entre el ingreso más el IVA daba esto en total. Pues. Bueno, no, acá se me olvidó el anticipo, pero no, disculpa, acá me enredé. Pero que yo sepa, Pero el recordemos que IVA ¿sobre qué lo calculan? No lo calcula sobre lo que pagan los clientes, no, ¿no? ¿Sobre qué calculas el IVA? es que supone que cuando el cliente paga sobre el monto neto, que se va a hacer en definitiva El parte monto del neto. ingreso. ¿Cuál es el monto neto? ¿En qué cuenta tú reflejas el monto neto en una venta? Tú vendes, ¿no es cierto? Tienes cliente a ventas, IVA, débito fiscal. El débito fiscal, ¿sobre qué monto lo calculas? ¿Sobre el cliente o sobre la venta? Es sobre la venta. Sobre la venta. ¿Y qué es lo que es la venta? Es el ingreso neto. ¿Cómo se conforma un ingreso neto? Tú tienes el costo, tienes tu margen de utilidad. Y ese va a ser tu ingreso. Y sobre ese ingreso, ¿no es cierto?, tú aplicas tu IVA débito fiscal, que es el IVA que tienes que pagar al Estado. Pero tú ya tienes recuperado a través de la venta o del ingreso por venta los costos y además tu margen de utilidad. Y sobre ese valor pagas. Y lo que te paga el cliente es la sumatoria del ingreso por la venta más el IVA débito fiscal. Eso es lo que te va a pagar porque finalmente el usuario último, que sería el cliente, es que paga el IVA. Tú no lo pagas. Tu empresa, ¿no es cierto?, es un mero mantenedor de este valor, un receptor, y que después va a rebajar tu crédito fiscal y va a pagar la diferencia. Nada más. Ahí estamos de acuerdo. Pero aún me sigue perfecto. surgiendo la duda sobre por qué se debe distribuir el IVA a medida que uno presta el servicio, porque cuando alguien pacta el contrato, aunque uno esté pagando el crédito, te cobran el IVA entero del monto que uno tenga estipulado. Pues. No, No. no. Tú vas pagando el IVA y fíjate, por ejemplo, cuando tú tienes los contratos de celulares, que es lo más sencillo, porque ahí tienes 2 momentos, ¿no es cierto? El momento en que te entregan el aparato, por ejemplo, en que tú vas a pagar y tú dices, ya yo pagué por el aparato tanto, ahí está metido el IVA. Pero además tienes el contrato de la mantención. Y ese contrato de la mantención, cuando ellos van reconociendo también la parte del IVA. Tú no lo ves, tú pagas un monto total, pero ahí está el ingreso que ellos reconocen y la parte del IVA que te van cobrando. Tenemos 2 momentos, ¿no es cierto?, que se van generando respecto del reconocimiento del ingreso, que es lo mismo que hay acá, que es esta mantención. Yo tengo un valor que te vendo algo, pero ese valor no es completamente el ingreso para mí, porque tiene asociada una mantención y la NIF 15 dice, reconoce ese ingreso
en el momento, ¿no es cierto?, en que se realiza realmente el proceso de mantenimiento, que en este caso son 2 años. Entonces, en este tipo de casos, ¿debo distribuir el IVA a medida que vaya prestando No el es que lo servicio? distribuyas, tú reconoces el IVA en los momentos que generas el ingreso por la venta, porque el IVA va asociado con el ingreso. Y aquí son momentos distintos donde se genera el ingreso. No es que lo distribuyas. Ah, claro, es que es una forma de decirlo en realidad. Ah, ya. Pero no es distribución. Tú tienes que pagar el IVA correspondiente por el ingreso que generas por la venta. El tema es que, como se genera el ingreso por la venta en momentos distintos, vas a reconocer el IVA en el momento que corresponde. Y vas a cobrar, ¿no es cierto?, en este caso al cliente, el monto total. Así el cliente no te paga 50.200, te paga 59.738. Porque se generó este ingreso por la venta. Si sumamos los IVA, llegamos igual al IVA total. Pucha, yo por lo menos tenía entendido eso, de que se cobraba el IVA así enteramente del momento en que se pacta la compra-venta, independiente de cuándo se vaya o pagando o prestando el servicio, en este caso la empresa. No, es que ahí no estás aplicando la NIF 15. Ahí no estás aplicando. Imagina, llévatelo nuevamente un contrato de celulares. Tú no le puedes cobrar si haces un pacto, un contrato por 2 años. Tú no le vas a cobrar por los 2 años ese IVA en el contrato inicial. Vas a ir cobrando a la medida que se va devengando, ¿no es cierto?, ese ingreso. Y si el cliente al año y medio lo corta, no paga más. Y te va con otros, se termina el año y medio. ¿Me entiendes? Que es como además a uno le dejan supeditado hasta el año y medio. O hasta 1 año, no sé, depende. Pero es así, porque tienes 2 momentos distintos, 2 obligaciones de desempeño que se dan en momentos diferentes. Uno con la entrega del control y otro que se va a ir generando en el tiempo. Y va a ir devengando ingresos en el tiempo. Ingresos que tienen que tener asociado este IVA. ¿Me entiendes ahora? Ok. Y no tiene que ver que sea desde un punto de vista tributario distinto, porque el IVA aparece en la contabilidad financiera. Ya hablar de tributaria es, no sé, irnos a la renta, ¿no es cierto? Pero aquí en la contabilidad financiera el IVA aparece perfectamente. Pero recuerda que el ingreso tiene que ir asociado con su monto de IVA débito fiscal. Yo cuando genero el ingreso, en este caso genero un ingreso mayor, ¿no es cierto?, en el primer año con la entrega de los productos y posteriormente en la segunda obligación de desempeño, tengo otro reconocimiento del ingreso. La norma me dice reconozca el ingreso en el momento en que se realiza, en que se presta, ¿no es cierto?, en estas obligaciones de desempeño. Pero ese ingreso va asociado con también el devengo del IVA. Y por lo tanto lo voy reconociendo en esos periodos y voy a ir pagando el IVA que corresponde en esos periodos, o cobrando en este caso el IVA que corresponde en esos periodos. ¿Ya? ¿Ahí sí, Josué? Bueno, profe. Igual después este mismo caso se lo voy a mostrar al profe Karen para ir comprobando por qué quedó así como malentendido. Sí, muéstrale el ejercicio completo para que lo vea Karen. Ok. ¿Ya? Eso, chiquillos, repasen los ejercicios, por favor, todo lo que han visto con la profe y conmigo, porque el cuestionario, yo creo que, por eso les puse también estos ejercicios tipo cuestionario, porque van a ser de esa metodología. Hay que repasar todos los ejercicios, porque se puede tomar cualquier parte de un ejercicio y ahí sacar un ejercicio corto, ¿ya? Así que eso, que les vaya súper bien. Yo la próxima semana les tengo las notas del control. ¿Ya? Se las voy a subir al aula y les subo todo el material también ahora. Voy a